Bien, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana, que en nuestro país se celebra un día como hoy, 29 de abril, a la memoria y en honor del presidente de la República Dominicana, Ulises Francisco Espaillat, considerado un ejemplo en el ejercicio de un gobierno honesto, patriótico y democrático. La asignación o constitución de este Día Nacional de la Ética Ciudadana fue realizado mediante decreto de fecha 18 de abril del año 2005 y con el mismo, con este día, se busca resaltar valores éticos fundamentales como la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la verdad. Encabeza este acto el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, quien está acompañado en esta mañana por la señora vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres, el señor gerente don Ervin Novas, el señor subgerente general Fran Montaño, los subgerentes Joel Tejeda y Roberto Pelichone, la secretaria de la Junta Monetaria Norma Molina, así como asesores, directores departamentales, consultores y otros importantes funcionarios de nuestra institución. Como todos saben, en el Banco Central tenemos un comité de ética pública que ha organizado precisamente esta actividad y que está integrado por el licenciado José Manuel Taveras Lai, Contralor, quien lo preside, la doctora Olga Morel de Reyes, consultor jurídico, la licenciada Lourdes Gómez, contador, la licenciada Mairena Molina Pulgar, consultor técnico del Departamento de Recursos Humanos, la licenciada Cintia Pelletier Concepción, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, la licenciada Chantal Zuleta, director del Departamento de Compras y Contrataciones, el licenciado Ramón Rosario, director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, la licenciada Madeline Yasmín González, subcontralor de Comprobación y Conciliación, y un servidor de ustedes. Entre las actividades que realizamos durante el año figura esta conferencia muy importante que en esta ocasión nos ofrecerá el destacado periodista, escritor e intelectual dominicano, don Federico Enríquez Grateró. Cuando lo llamamos para solicitarle esta conferencia y pedirle datos para hacer la presentación de su trabajo o de su exposición ante ustedes, don Federico nos advirtió con esa sinceridad y buen humor que le caracteriza, que no quería que leyéramos lo que él ha bautizado como un ridiculum vitae. El ridiculum vitae, según definición de don Federico, es esa modalidad de currículum que tiene de todo, hasta conferencias en las que se ha participado, viajes al exterior y compras por internet. Para abultar, ustedes saben. De manera que cumpliendo mi promesa con él, que me lo reiteró un par de veces, y a pesar de que en efecto él tiene una hoja de vida amplísima por sus obras y por sus logros, leeré la que fue enviada por él, creo yo que más resumida de la cuenta, pero ese es su deseo. Don Federico Enríquez Grateró nació el 9 de septiembre de 1937, es periodista y ensayista, galardonado con el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en 1979. Es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Ha desempeñado los cargos de director de Relaciones Públicas de la Presidencia y secretario de Estado sin cartera. Ha publicado las obras La Feria de las Ideas, 1984, 88, 1993 y 2001, Peñavalle y la Dominicanidad, 1990 y 96, Un antillano en Israel, 1995, Negros de Mentira y Blancos de Verdad, 1988-1994, Cuando un gran estadista envejece, 1995, La globalización avanza hacia el pasado, 1995, La guerra civil en el corazón, 1993 y 95, Un ciclón en una botella, 1996 y 99, Empollar huevos históricos, 2001,
Disparatario, 2002, Pecho y Espalda, 2003, Estudio Franklin Mieses Burgos, Obras Completas, 2006, Antología Franklin Mieses Burgos, 2007 y Ubres de Novelastra, año 2008. Don Federico es productor del conocidísimo programa de televisión Sobre el Tapete. Fue director del periódico El Siglo desde 1997 hasta el cierre de dicho diario en el año 2002. También es columnista diario del prestigioso periódico Hoy y actualmente es viceministro de Cultura para el área de Patrimonio Cultural. Así que con la conferencia sobre ética en este Día Nacional de la Ética Ciudadana, recibamos con un fuerte aplauso a don Federico Enríquez Graterol. Que no se pone en el currículum la primera comunión. Ay, ay, ay. Muy buenos días a todos. Licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, señora vicegobernadora, distinguidos funcionarios invitados, damas y caballeros. Cuando el buen amigo Luis Martín Gómez me convocó para que dictara esta charla, sentí miedo. Me aterrorizó la idea de hablar ante tantos economistas, expertos en la medición del flujo de las inversiones, conocedores de las tasas internacionales del precio del dinero, especialistas en el control de las masas del circulante monetario, pero sobre todo porque me habían encargado hablar de ética en un mundo como el de hoy, movido por intereses egoístas, ajenos por completo a las reglas morales. Al pensar en los asuntos sociales derivados de los problemas económicos, mi terror aumentó, pues de algún modo podría yo tocar, sin quererlo, las cuestiones políticas inseparables de las finanzas públicas. Recordé entonces las muchas definiciones de la economía que había escuchado en el curso de mi vida. Ciencia de la producción, ciencia de la producción y el consumo, de la producción, del consumo y de la oferta y la demanda, de la producción, el consumo, la oferta, la demanda y la distribución de la riqueza. También ciencia del aprovechamiento óptimo de unos recursos naturalmente escasos. Además de definiciones, la ciencia económica tiene apodos. Ciencia lúgubre la llamaron por los atascamientos generales periódicos estudiados por Tomás Roberto Malthus, por las recurrentes crisis monetarias y depresiones que han asolado Europa en los últimos 3 siglos. Ciencia del if la han llamado, o sea, del sí condicional. Si a precio constante de tales o cuales mercancías consideramos que podríamos establecer entonces, si la demanda se mantiene estable, la producción y el empleo tendrían parecido comportamiento. Algo como decir, si el número de nuestro billete de lotería resultara premiado, compraríamos un nuevo automóvil. La economía es, por supuesto, una ciencia estadística y numeral, por no decir aleatoria. Las bolsas de valores suelen ser sacudidas con dureza solamente por las expectativas de alzas o bajas, cuando no por habilísimas triquiñuelas especulativas. Pero nada de esto es tan importante como la historia de la magna disciplina que es la economía. Los filósofos a secas, Platón, Aristóteles, los escolásticos, parieron a los filósofos sociales, Rousseau, Montesquieu,
quienes a su vez engendraron a los economistas. A los economistas actuales les disgusta tener que aceptar este parentesco con especuladores sin fundamentos científicos, quienes trabajaron sin mediciones comprobadas por la experiencia. Pero el economista norteamericano Robert Heilbronner escribió un libro titulado The Worldly Philosophers, esto es, Los filósofos de lo mundano. Esa obra ha sido traducida al español con el nombre Los filósofos de la vida material. Trata de la vida de Adam Smith, David Ricardo, Thorstein Veblen, Carlos Marx, John Maynard Keynes, de su vida, de su obra intelectual y del tiempo que le tocó vivir a cada uno de ellos. Pero ni siquiera esta filiación parental de los economistas con los filósofos tradicionales tiene demasiada importancia para desarrollar nuestro tema central, la ética. Comenzaré por decir que los pueblos de la antigüedad no distinguían entre ley moral y ley civil. La Torá, el Pentateuco de los judíos, la ley mosaica era al mismo tiempo regla moral y regla civil. La Biblia es el libro que representa la alianza ética del pueblo de Israel con un Dios que entregó a su líder y conductor, a Moisés, un código de mandamientos. Las exigencias morales operan de adentro hacia afuera. Yo soy quien me impongo reglas voluntariamente. Las acepto por íntima convicción. Me hago cargo de la educación de mis hijos sin ninguna clase de presión externa. La ley civil, en cambio, es impuesta desde fuera. La coerción del legislador, del juez, del policía, nos obliga a cumplir las reglas del derecho. En esto radica la diferencia entre pecado y delito. El pecado en sentido religioso es un sentimiento de culpa que me embarga por no haber cumplido una obligación que debí ser el primero en aceptar. Lo legal y lo moral marcharon un tiempo juntos por la historia y luego tomaron senderos divergentes. Aquí vale la pena mencionar el tránsito antropológico entre el politeísmo y el monoteísmo. Los muchos dioses encarnan fuerzas naturales poderosas como son el viento, la lluvia, el mar, la tormenta, la maternidad o la muerte. Los dioses de Grecia y Roma solían pelear entre ellos y los hombres tomaban partido por unos u otros. Es claro que yo puedo invocar un dios para defenderme de otro, según las circunstancias en que me vea envuelto, en el amor o la enfermedad, la guerra o la navegación. Para eso están Afrodita o Venus, Ares o Marte, Poseidón o Neptuno. Cuando hay un solo Dios, no tenemos más camino que ese: aceptar una divinidad todopoderosa, un solo reglamento unificador. No puedo pedirle a Dios que me permita cometer un crimen. La moral de mandamientos fue un factor aglutinante del pueblo judío y un ingrediente moralizador de todos los pueblos herederos de la cultura judeo-cristiana. Tomás Hernández Franco es autor del extraordinario poema Yelida, la mulata hija de Eric el noruego y de Madame Suki, negra de Fort Liberté. Menos conocido es su poema Salutación a Pancho Alegría, capitán de goleta. En esta composición Hernández Franco cuenta que ese capitán era rezador de avemarías por aduaneros y puertos. Siendo como era, matador de tiburones y parrandero de tormenta, Pancho Alegría rezaba para que un pequeño contrabando entrara, violentando las normas legales y morales, pues estaba destinado a una viejecita viuda y enferma que necesitaba de la caridad de un capitán de goleta
buzo de la noche negra. Tal vez en estas condiciones la Virgen podría escuchar plegarias inmorales y estrafalarias propias de un marrullero de corriente. Un padre de la iglesia, San Agustín, opinaba que la misericordia debe estar por encima de la justicia. Uno de los diálogos de Platón, el Critón, fue empleado enteramente en estudiar el deber. Es un diálogo de juventud donde se aborda la acomodaticia probidad del vulgo. Los deberes y obligaciones son morales y legales, a la vez o alternativamente. En ambos casos entrañan la responsabilidad. Aristóteles, discípulo de Platón, compuso el tratado de ética más famoso de todos los tiempos, la Ética Nicomaquea. Lleva el nombre del hijo de Aristóteles, Nicómaco, que también era el nombre de su padre. Las obras de Aristóteles fueron publicadas por Andrónico de Rodas en el siglo I después de Cristo. Este señor hizo el ordenamiento editorial de los escritos del gran filósofo. Primero estuvieron los libros físicos, o sea, aquellos libros, aquellos escritos que trataban de la naturaleza, de rocas, de astros, animales. Después seguían otros libros abstractos, como el Órganon, que es la lógica, como la Ética Nicomaquea, la política. Aristóteles puso la política detrás de la ética, en ese orden. Andrónico de Rodas decidió llamarles los libros que vienen después de los físicos. La expresión griega tameta ta física fue interpretada como lo que está más allá de lo físico y es el origen de la designación de filosofía primera, punto de partida de la realidad primaria. Desde entonces, metafísica es vocablo ambiguo que afirma y niega lo mismo que sugiere desde la etimología. La filosofía siempre ha sido una disciplina sistemática, congruente, articulada, en la cual cada pieza de sus doctrinas encaja como un rompecabezas en las otras porciones que componen el edificio completo. Si suponemos que la naturaleza es la primera realidad, nuestra ética será vivir con arreglo a la naturaleza. El hombre, según Aristóteles, está inclinado naturalmente a conocer. El conocimiento, en consecuencia, es la adecuación entre el pensamiento y la naturaleza. Ética, estética, teoría del conocimiento son meros efectos del punto de partida metafísico. La naturaleza, lo más real de todo lo real. Eso mismo ocurrió en la Edad Media. Si Dios ha hecho la naturaleza y creado al hombre, entonces la aspiración máxima de la ética ha de ser alcanzar la santidad. Los gestos dirigidos hacia Dios, oración, recogimiento, penitencia, son valorados a partir de esa metafísica. Y con la misma coherencia de los predecesores griegos naturalistas, la estética estará penetrada por las imágenes religiosas. En la lengua española tenemos, además de los verbos ser y estar, otro verbo especial, el verbo haber. Antes de que las cosas sean esto o aquello, primero tiene que haberlas. Y si Dios es el que hace que haya, tenemos que habérnosla con el Creador de todo lo visible y lo invisible. La filosofía griega es primariamente ontología. La medieval es básicamente teología. La sociedad, por tanto, pudiera tener un orden divino y los reyes gobernar por mandato de Dios. Es Dios quien se revela para que conozcamos el misterio de las cosas. El gran vuelco ha tenido lugar en la Edad Moderna, cuando el centro de gravedad de la metafísica recayó en el sujeto
en el yo, en la conciencia, en la razón. Si todas las cosas del mundo, para ser conocidas, deben adaptarse al sujeto que conoce, estamos a un paso de decretar el reinado de la individualidad. Después de Descartes y de Kant, la ética empezó a descansar en nuestra propia conciencia, no en los mandamientos de Dios o en las reglas de la naturaleza. Ahora, en Cuba, han proliferado unos pequeños empresarios, personas que trabajan por cuenta propia, a los que llaman cuentapropistas. La filosofía moderna cambió la manera de ver el mundo. El hombre ciertamente es un ser natural y podría también ser portador del espíritu divino, pero ante todo es un animal capaz de razonar. El Homo sapiens es un ente racional. De ahí se sigue que si el hombre es racional, podría organizar la sociedad racionalmente y desde luego sostener una política revolucionaria. Los primeros románticos creían que podían sacar tantos mundos de sus cabezas como palomas del sombrero un mago de circo. Los artistas desde entonces son cuentapropistas independientes que no siguen las viejas reglas del clasicismo y se conceden todas las libertades. Suponen que las obras de arte reflejan el mundo real, pero visto a través de un temperamento único, específico, que es el del propio artista. Los filósofos idealistas nos han explicado que el hombre no conoce las cosas como ellas son, sino como su entendimiento les permite conocerlas. Las cosas que conocemos pasan por un sedazo, que es nuestra estructura categorial o de pensamiento. Romanticismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo son consecuencias estéticas de un cambio de enfoque metafísico. Nuestras ideas estéticas, sociales, políticas se modifican al hilo de las visiones metafísicas que les dan raíz. Las historias de estas filosofías sistemáticas, conexas o imbricadas, ha ido segregando unas tablas de valores que condicionan nuestras preferencias estéticas, morales, religiosas, sociales, políticas. Las tablas de valores contienen el bien, la justicia, la belleza, la riqueza, el poder, el placer. En cada época, las sociedades jerarquizan estos valores en un orden diferente. ¿Quién es más importante? ¿El sabio, el santo o el hombre de empresa? Los valores estéticos, morales, son importantes. También lo son, no cabe duda, los valores económicos. El gran pensador escocés, Adam Smith, es el santo patrón de muchos de los que trabajan en bancos centrales. Han tenido que estudiar el famoso libro La riqueza de las naciones. Es este libro que lo compré hace 1000 años. Este libro ha sido traducido a todas las lenguas y muchas veces, y tiene centenares de ediciones. El gran pensador escocés Adam Smith, el santo patrón de muchos de los que trabajan en bancos centrales, han tenido que estudiar el famoso libro La riqueza de las naciones. A Adam Smith se le tiene por el fundador de la economía y descubridor de la mano invisible que gobierna el mercado. Ese libro ha tenido un montón de ediciones en inglés, en español y en otros idiomas. No así el libro que le dio fama en Escocia a Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales. Cuya primera edición en español es, según creo, de 1997. Me dio muchísimo trabajo conseguirlo. Todavía hay un libro de Adam Smith no publicado que se llama On Public Opulence, sobre la opulencia pública. Eso lo averigüé en un libro, algún día te contaré esto para no alargar esta cosa demasiado.
Pero este libro, Teoría de los Sentimientos Morales, fue la que le dio la fama a Adam Smith y la que lo hizo que lo nombraran rector de la universidad en Escocia. Este libro ha tenido un montón de ediciones en inglés, en español y en otros idiomas, La riqueza de las naciones. No así el libro que le dio fama en Escocia a Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, cuya edición en español es, según creo, de 1997. Quiere decir que para los europeos y americanos, Adam Smith es solamente un economista. Para los escoceses es un filósofo que abarcó 1000 cosas, entre ellas la economía. Adam Smith llega hasta nosotros partido por la mitad. Esto es sin la teoría de los sentimientos morales. En inglés, amor propio se dice self-love. Egoísmo se dice selfishness. No hay que aclarar que autofoto narcisista es selfie. El egoísmo es motor de la economía y de otras muchas actividades humanas. El amor propio es la base de la salud mental. Un viejo amigo de la infancia con quien hablo por teléfono dice a menudo: el hombre es capaz de amarse a sí mismo hasta llegar al olvido de Dios. Y al revés, amar a Dios hasta el olvido de sí mismo. Algunos santos hacen lo último, muchos hombres de negocio lo primero. Egoísmo y altruismo son dos potencias que viven dentro del hombre produciendo sacudidas pendulares permanentes. San Agustín, según mi amigo, pudo verlo tan claramente como Adam Smith. La desacralización creciente de nuestra época ha sacado de circulación a San Agustín, pero no a Adam Smith, al cual solo han logrado amputar intelectualmente. Los sentimientos morales son el fundamento de la ética social y de la bioética, nueva doctrina que intenta defender el planeta de la degradación impuesta por el egoísmo. Los valores éticos, religiosos, estéticos, económicos siempre han estado presentes en la historia. Lo que cambia no es la tabla, sino la escala en que los apreciamos. ¿Qué valoramos como lo primero y qué dejamos para el último puesto? El Adam Smith conocido y reconocido universalmente nos ha ayudado a crecer económicamente después de la revolución industrial que comenzó en Escocia con la máquina de vapor. El Adam Smith desdeñado, el de la teoría de los sentimientos morales, también podría ayudarnos en esta coyuntura terrible en que la ausencia de fundamentos filosóficos nos devora. Este escocés solitario prescribe a la vez dos medicamentos: el remedio económico y el remedio moral. Como todos saben, Juan Jacobo Rousseau consideraba que el hombre era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo hacía malo. Por tanto, era preciso reformar la sociedad para que el hombre recuperara su bondad nativa. No sé si en esto ha influido la antigua idea de la pureza natural o las glosas artísticas del jardín del Edén. Lo cierto es que la concepción del salvaje noble es la fuente de las actitudes revolucionarias de los reformadores sociales. De la idea del hombre uno depende la idea del hombre muchos, esto es, de la sociedad, y de ambas cosas, nuestra teoría política. ¿Cuál es el origen del mal en el hombre? Esta no es pregunta que suelen hacer los economistas ni los políticos. En cambio, es un tema apropiado para religiosos, psicólogos y filósofos. Las grandes ciudades son aglomeraciones sociales donde la maldad puede asentarse y echar raíces. Por eso los ermitaños se retiraban al desierto o a la montaña en busca de la santidad. En realidad huían del mercado. Adam Smith
examina los factores de la producción, el capital y el trabajo, descubre la mano invisible de la oferta y la demanda. Todo ello aparece en su libro más conocido, La riqueza de las naciones. En su otro libro, La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith nos coloca frente a la codicia y al egoísmo. Es pertinente preguntar si mediante la educación podríamos promover la adopción de valores morales o incrementar su estima general. Los clásicos de la economía formularon métodos eficientes para estimular el ahorro, la inversión o el consumo. Hasta ahora los bancos centrales están comprometidos, como reza cierto eslogan, con la estabilidad y el crecimiento. Pero estimular el aprecio de los valores éticos es tarea de la escuela y de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces yo me retiro. Ya yo. No vaya lejos. Bueno, señores, creo que otro fuerte aplauso a don Federico Enríquez Graterol por esta magnífica conferencia sobre la ética. Le agradecemos en nombre del gobernador y demás autoridades y funcionarios que la acompañan y naturalmente en nombre de todos ustedes por dedicarnos este tiempo y sus valiosos conocimientos, don Federico. Muchas gracias. La verdad que sí. A todos muchísimas gracias. Señor gobernador, gracias por su compañía y esperamos que haya sido de provecho para todos. Buen día.